Lo que sucede es que nosotros siempre, cualquier proyecto, ¿verdad?, tiene una fecha estipulada en la cual termine y de ahí hay un periodo de liquidación que incluso aunque la obra esté terminada, pues dura más tiempo porque se hacen otras pruebas de controles de calidad, se hacen otro tipo de cosas y esto de alguna manera pues y se le retiene a la empresa constructora un 5% de el monto total de la obra. ¿Por qué se hace esto? Porque cualquier daño, cualquier tema que se logre ver o algo que haga falta, pues de ahí se puede cobrar, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también se tienen garantías, ¿verdad? Garantías de cumplimiento de contrato, luego pues garantías de calidad, de buena obra, entre otros. En este caso, pues, si bien es cierto, la obra se termina el 30 de noviembre y nosotros esperaríamos que incluso antes de finalizar este mes, pero lo que sucede es por el tema de liquidación, pues dura unos días más, ¿verdad? El tema de liquidación. Ahora bien, la obra pues sí va a estar concluida prácticamente en lo que resta de este mismo mes. Ya empezamos a habilitar los pozos de agua lluvia, llevamos un 97% de avance de toda la obra, son 6 cárcavas las que se están eliminando de manera simultánea en la comunidad de Belén, y además de la construcción de una nueva descarga de agua lluvias. ¿Qué es lo que sucede en ese sector y por qué nosotros tuvimos que realizar esta intervención? De hecho, una inversión de 4.1 millones de dólares que estamos ejecutando en este momento. Lo que pasa es que a las familias de ese sector, hace más de 30 años, pues lamentablemente algunos perdieron sus casas. ¿Por qué? Por formación de cárcavas. Ahí había una descarga de aguas lluvias que colapsó debido a la erosión de los suelos, entre otro tipo de cosas, y esta descarga que no estaba controlada estaba minando los taludes, y al minar los taludes, la descarga de aguas lluvias, pues generó que de alguna manera se minaran los pies del talud y vinieran porciones de tierra. Entonces las familias, para evitar que estas cárcavas avanzaran y siguieran perdiendo sus casas, sellaron 3 pozos con piedra y con concreto. De hecho, nosotros hemos encontrado solo en uno de los pozos cerca de 50 metros de longitud aproximadamente de piedra con concreto que se había colocado para tapar y sellar el pozo colector de aguas lluvias. Entonces, esta agua, pues de alguna manera tenía que salir por algún lado, ¿verdad? Y sale de manera superficial porque ya no puede descargarse en ese sitio, en esa descarga de aguas lluvias, y bajaba la parte que tenemos en la colonia Santa Lucía, en la parte más baja del sector de Ilopango. De hecho, las familias de la colonia Santa Lucía y las personas que están ahí, pues ellos mismos lo pueden afirmar. Prácticamente lo que genera las inundaciones es una repunta que viene de la parte de Valle Nuevo y pues que genera todas estas afectaciones. Entonces, con esta obra pues vamos a solventar 2 problemáticas principales. Uno, pues la parte de la formación de cárcavas que se dieron en el sector de la comunidad Belén, que son 6 cárcavas, y pues vamos a reducir el riesgo de inundaciones en la colonia Santa Lucía a través de estas obras. Ahora bien, esta no es la única obra que va a solucionar la problemática en la colonia Santa Lucía. También estamos ejecutando otra obra en la colonia El Matasano, en Soyapango, que esa se va a terminar muy pronto. Nosotros esperaríamos que el primer trimestre del próximo año ya esté concluido, y otro en el sector de La Pedrera, pero estas 2 obras al final le van a dar una solución ya definitiva a la problemática. Pero ya con esta obra de la colonia Santa Lucía, nosotros esperamos que la problemática ya no se dé como hemos estado viendo, que cada invierno no necesitamos una tormenta tropical, no necesitamos un huracán, no necesitamos ni una depresión tropical. Es decir, con unos minutos de lluvia, pues se dan unas grandes afectaciones en el sector de la colonia Santa Lucía. Y ustedes y todos pueden ver, pues últimamente, a pesar de la tormenta Julia, a pesar que no se han terminado las obras, pero yo no vi inundaciones en el caso de la tormenta Julia, por ejemplo, en la colonia Santa Lucía, tampoco en las recientes lluvias. Ahora bien, vamos a hacer con esta obra pues todo lo humanamente posible para que muy pronto pueda estar ya habilitada totalmente la descarga de agua lluvia. Yo mencionaba que entre 15 a 20 días más o menos vamos a tener ya 100% habilitadas y desasolvadas las tuberías que están en ese sector por todo el material que se ha colocado para evitar que el agua lluvia siguiera corriendo en ese lugar. Que esto fue puesto por las comunidades que están en el sector, ¿verdad? Para evitar perder sus casas. Pero bien, lo importante es que ya llevamos un 97% de avance, en unos 15 días a 20 días
ya vamos a tener totalmente habilitada la descarga de agua lluvias y pues con eso vamos a tener concluida a un 100% esa obra. Por eso menciono que la obra, si bien es cierto, se va a terminar este mes, pero hay un periodo de liquidación, ¿verdad?, de las empresas, lo cual se da en todos los contratos. Es decir, yo puedo terminar una obra 3 meses antes, puedo terminar una obra 4 meses antes, pero igual, ¿verdad? De igual manera, los siguientes meses son parte de la liquidación del proyecto. Señor ministro, ¿y a cuántas familias está beneficiando con estas obras, considerando además que son 2 colonias y todo lo que usted ha descrito? Son más de 1000 familias las que van a resultar beneficiadas a través del proyecto. Una buena parte pues es la colonia Santa Lucía, donde vamos a beneficiar a más de 500 familias que normalmente pues veían perder sus bienes materiales en cada lluvia. En cada invierno pues veían toda esta problemática que se daba y se generaba en el sector. Y en el caso de la comunidad de Belén, pues también son una buena cantidad de familias considerables, la que normalmente también se había afectado por formación de cárcavas principalmente, pero también en algunos tramos de la calle principal pues se veían afectadas por la gran cantidad de escorrentía de agua lluvias que normalmente recorre por ese sector. De hecho, normalmente cuando llueve en ese sector nadie sale porque prácticamente es como un río el que está recorriendo y baja hasta el sector de la colonia Santa Lucía. Pero bien, lo importante es que esta obra pues ya está a punto de terminarse. Nosotros esperaríamos que en 15 días, a más tardar en 20 días, pues ya tengamos habilitado y desasolvado los pozos colectores de agua lluvias y con esto pues dar por finalizada la obra de mitigación que estamos ejecutando en este sector. Y con esto, ministro, también se logra que se recupere la plusvalía perdida, que la gente tenga estabilidad de largo plazo en sus viviendas, porque ciertamente cada tormenta era una angustia para esta gente. Usted lo ha dicho muy bien, se perdían bienes, electrodomésticos, etcétera, con cada inundación. Con esto tenemos la posibilidad de que estos terrenos vuelvan a ser seguros, incluso si alguien quiere pues mudarse de ahí, poder venderlo. Sí, esa es la idea de la obra, ¿verdad? Al final garantizar la seguridad y confianza de las familias de este sector. Lamentablemente, eh, la descarga de agua lluvias que se realizó en ese momento no cumplía con los requerimientos mínimos necesarios para poder desarrollar para poder canalizar la cantidad de agua que se descarga por ese sitio. Y no solo eso, sino que también pues a lo largo del tiempo de alguna manera pues no le dieron el mantenimiento adecuado. Claro, ¿verdad? Esto fue hace 30 años aproximadamente que se dio esta problemática prácticamente, pero ahorita pues nosotros con esta obra que hemos hecho vamos a garantizar una mayor confianza, una mayor seguridad de las familias, vamos a reducir el riesgo de inundaciones, es decir, eh, no puede ser que hayan familias en nuestro país que cada vez que llueve pues tengan que incluso irse a dormir donde un familiar o donde un amigo porque, porque el agua lluvia de alguna manera va a inundar sus casas y van a perder sus bienes materiales, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, las familias han vivido unas preocupaciones extraordinarias, incluso yo cuando hemos llegado a la zona pues hemos visto que la gente ha adaptado sus casas a las inundaciones, es decir, para poder ingresar a una puerta se construyen gradas, la mayoría de casas tienen gradas de cerca de más o menos de unos 2 metros de altura aproximadamente, de 2 a 3 metros de altura aproximadamente, para poder ingresar a sus casas y eso lo hacen porque saben que el nivel de agua lluvia llega hasta un punto y de esa manera no se les inunda cada vez que llueve, ¿verdad? Eh, pero no puede ser así, pues, ¿verdad? Es decir, eh, nosotros, en este caso, lo importante es que estamos dándole ya la solución. Tal vez alguien, porque alguno lo puede decir, bueno, ¿y por qué no están cambiando las tuberías que están en la colonia Santa Lucía? Y es porque la problemática no es la tubería que está en la colonia Santa Lucía, sino que la problemática es todo el agua lluvia que no logra ser descargada de todo el sector de Valle Nuevo, del sector de la comunidad Belén, del sector del Matasano también, porque el Matasano en Soyapango colinda justamente con el sector de Valle Nuevo y parte de la escorrentía de aguas lluvias pues pasa superficial por la calle, porque también en el sector del Matasano están obstruidos los pozos de aguas lluvias, debido también a formación de cárcavas en su momento.
Entonces, por eso es que también estamos eliminando cárcavas y estamos construyendo un sistema de drenaje en el Matasano. Pero, decir, todo el agua de parte de Soyapango, de parte de Valle Nuevo en Ilopango, llega hasta el sector de la colonia Santa Lucía porque no tiene una descarga adecuada de aguas lluvias. Entonces, esa problemática, pues, de alguna manera está afectando a las familias y primero Dios, pues ahora con estas obras vamos a garantizar una mejor confianza, una mayor seguridad para las familias, para que ya en cada uno de en los próximos inviernos, pues sus viviendas ya no se les inunden. Muy bien. Ministro, ayer llegó usted a la Asamblea Legislativa, estaba defendiendo el proyecto de presupuesto presentado para el año 2023. Hay varias cosas ahí que publicada su cuenta de redes sociales, me gustaría que la fuéramos desarrollando. 413.9 son los millones de dólares destinados a proyectos de inversión pública. Sí, tenemos de presupuesto 413.9 millones de dólares. De esto el 95.3% será inversión pública, que corresponden a 390 millones de dólares aproximadamente. El resto, pues, tenemos que tener personal, ¿verdad?, para poder desarrollar cada uno de los proyectos, ¿verdad?, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros, la parte administrativa para poder realizar los procesos de adquisiciones, procesos de pago, ¿verdad?, en el caso de la unidad financiera, entre otras, que se requieren para poder desarrollar y operar, pues, garantizar el funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas. Al final, dentro de las cuentas nacionales, pues no se consideran como parte de la inversión el personal, pero yo diría que los 413.9 millones de dólares prácticamente del ministerio son inversión, porque al final no puedes ejecutar los 390 millones si no tenés al personal que logre diseñar, que logre hacer las carpetas técnicas y todos los proyectos. Pero bien, así como está desglosado, pues vamos a desarrollar el 95.3% del presupuesto en inversión pública. Tenemos varios proyectos importantes que vamos a estar ejecutando. Uno de ellos, pues, es la culminación del periférico Gerardo Barrios, una obra importante para nuestro país. Llevamos el presupuesto necesario para realizar todos los pagos pertinentes de este proyecto. También llevamos la construcción de la carretera de Los Chorros. Este, pues, es un proyecto que es sumamente importante para nuestro país y que está en el proceso de licitación. Esperamos nosotros muy pronto, pues, poder adjudicar esta obra, y luego de esto, pues, bueno, solo de anticipo del proyecto rondaría cerca de 90 millones de dólares, porque es el 30% del monto total de la obra, los anticipos que se dan. Claro, ¿verdad? Hay un control del uso del anticipo, una cuenta especial, se van estimando cada una de las obras que se van ejecutando y garantizando que se utilice de la mejor manera. De lo contrario, incluso hay una garantía de fiel cumplimiento del anticipo y se le puede cobrar a la empresa cuando sea necesario. Pero bueno, nosotros esperamos ver esta obra que pues, va a estar ejecutándose y va a ser una obra de infraestructura que sin duda va a cambiar la conectividad de todas las familias del occidente de nuestro país. ¿Será este el megaproyecto de esta administración? Hay varios megaproyectos, yo creo que no sería el único, ¿verdad? Tal vez ahorita hay proyectos que todavía no se han logrado ver, que se pone la primera piedra, como el que se puede ver ahorita en pantalla, que es la ampliación de la carretera desde la playa del Obispo hasta la playa del Zonte, pero está en licitación en este momento. De hecho, este mes se presentan las ofertas y nosotros ya vamos a empezar a ejecutar a más tardar en el mes de diciembre la ampliación de la carretera desde la playa del Obispo hasta la playa del Zonte en un primer tramo. El primer tramo parte desde el Obispo hasta el sector del Redondel Conchalío, donde finaliza el bypass. Ese sería el primer tramo que vamos a intervenir, prácticamente parte de Ciudad Puerto, donde vamos a hacer un par vial y otras obras. Y pues de igual manera el tema de la carretera de Los Chorros, obviamente en la carretera de Los Chorros, como son recursos de BESIE y de Corea, partimos de varias aprobaciones por parte de ambos, ¿verdad? Tanto del BESIE como de Corea, para comenzar con la ejecución del proyecto. Nosotros esperaríamos que este mismo año pues, ya esté adjudicada la obra y demos la orden de inicio para que se empiece a adjudicar. Claro, digamos, el día exacto de cuando inicie la construcción con maquinaria y equipo, esto va a depender también de
las aprobaciones que nos pueda dar el Banco Centroamericano de Integración Económica y también el gobierno de Corea. Pero lo importante es que una obra como Los Chorros, que son más de 300 millones de dólares, o una obra como La Playa del Obispo Alzonte, que es una obra de cerca de 200 millones de dólares, es decir, entre las dos son cerca de 500 millones. Normalmente obras de 60 millones en nuestro país pasaban 10 años y no se ejecutaban. Prueba de ello el Bypass de la Libertad. O obras de 160 millones tampoco se ejecutaban. Prueba de ello el Bypass de San Miguel, que ni tan siquiera se puso una primera piedra real. Si bien es cierto, se pusieron primeras piedras de mentiras que cuando llegamos ni las piedras encontramos, pues menos se las robaron. Pero nosotros, pues, lo importante es que sí la estamos haciendo y lo estamos ejecutando. En este caso, en Los Chorros, vamos a hacer esa obra, la vamos a ejecutar, ya está en licitación. No es para hacer más estudios, no es para hacer más factibilidades, ni para diseñar la obra, porque ya todo esto está terminado. Ahorita es para construir, es decir, la empresa que resulte adjudicada prácticamente solo firma el contrato y el día siguiente puede empezar con la construcción. Es sin duda un proyecto ambicioso, el viaducto, la ampliación, además, ¿cuánto es? 60.000 vehículos diariamente por ese sector. Sí, serían un poco más en realidad, pero sí, según los datos que tenemos ahorita de tráfico, son cerca de 60.000 vehículos. La pregunta, ministro, es como están trabajando tantas cosas, porque un poquito más adelante está el Claudia Lars, de otra parte está en Santana, que también va a comenzar esta conexión Santana-Metapán. Entonces, mi gran pregunta es, ¿cómo va a ser para gestionar el tema del tráfico, ministro? Porque también es un factor a considerar, ¿no? Si ya tiene 2, 3 obras en construcción, eso genera una presión bastante alta a un tráfico que ya de por sí es bastante complicado. Sí, yo creo que depende de cómo lo veamos también, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, hay lugares de alto tráfico y quieras o no, pues cuando hay una intervención humana con maquinaria, equipo, si ya el lugar es complicado, pues obviamente se va a generar ciertas complicaciones en el tema del tráfico vehicular, pero yo te puedo dar algunos ejemplos, es decir, en el caso del proyecto que estamos haciendo en integración, por ejemplo. Nosotros ahorita ya terminamos el diseño de ingeniería del resto de pasos a desnivel, tanto de calle El Volcán, calle Sacamil y calle Principal La Gloria. Tenemos dos opciones. Una, pues esperar que se termine la integración para poder ejecutar los otros. Es decir, esperar un año para poder comenzar los otros. Y después el otro se va a tardar 8 meses, y después el otro se va a tardar un año, y el otro se va a tardar 8 meses. La población probablemente pase casi 3 años o más de 3 años en construcciones. O la otra es hacerlo de una sola vez, pasar un año, y que de una sola vez, pues, luego del año, se libere el tráfico vehicular. Entonces, porque decir una sola obra, por ejemplo, en ese corredor... ¿Que me duela poquito todos los días o que me duela mucho por un solo día? El tema es que de lo contrario, pues vamos a tener el tráfico incluso arriba del paso a desniveles cuando se termine la integración, si no ejecutamos los otros proyectos, porque todos son parte de un corredor principal que sabemos que tenemos que intervenir. Nosotros no queremos hacer obras a medias o obras que al final no resuelvan la parte del tráfico vehicular. Por eso, y te doy un ejemplo, en el caso de Lutila, la idea de Lutila es que libere el tráfico vehicular en horas de la tarde. Hay algunos que dicen, bueno, ¿y por qué no libera en horas de la mañana? Pero es que Lutila fue construido para la salida de San Salvador, es decir, el paso a desnivel. Normalmente a 3, 4 de la tarde pues se hacían unas grandes colas de tráfico vehicular debido al redondel que está en ese sector. Ahora bien, en este momento nosotros, como no podíamos hacer todas las intervenciones de manera simultánea, de lo contrario, pues hubiéramos tenido que cerrar la carretera por al menos 3, 4 meses y eso hubiera generado una complicación vehicular increíble, ¿verdad? Porque sabemos que hay una buena cantidad de vehículos que circulan por ese sector, cerca de 30.000 vehículos en promedio diario. Pero primero terminamos el paso a desnivel y ahorita pues estamos haciendo la ampliación desde Lutila hasta el Centro Comercial La Joya de 4 a 6 carriles. Pero la idea del proyecto en sí, de todo el plan integral que estamos desarrollando en la zona, es poder liberar parte del tráfico vehicular que viene del Boulevard Sur, que normalmente, que ahorita que está terminado el paso a desnivel, pues se incorpora a los 2 carriles del paso a desnivel y esto genera cierta obstrucción, ¿verdad? Hace que paren o que vayan más lento en el paso a desnivel. Y lo otro es también liberar parte de la carga vehicular que viene en horas de la mañana y que normalmente se ve complicada bueno, si tú te das cuenta,
después del redondel Utila, que ya tienes 3 carriles, pues ya el tráfico vehicular fluye en ese sector. Normalmente se ve complicado por el sector de Nuevo Cuscatlán y sectores aledaños, donde se da una gran cola de vehículos, principalmente en horas de la mañana, y pues con esta ampliación pues vamos a liberar parte de el flujo vehicular, además del mejoramiento de los retornos en la zona, porque el que viene de Nuevo Cucatlán normalmente se atraviesa los 2 carriles de la calle y eso de alguna manera también genera parte de las congestiones vehiculares, entre otro tipo de cosas. Pero bien, lo importante es que estamos viendo las obras exacto, como un todo. Pero el reto es tremendo, ministro, porque si ponemos escenario, corríjame por favor si estoy configurando mal, si la construcción de los chorros comenzara el próximo año, por ejemplo, no sé si es la meta, si comienza el próximo año, estaría usted trabajando en los chorros, no sé cuándo se entrega el Claudia Lars, espero que se entregue antes de... El Claudia Lars tiene como fecha de finalización en el mes de mayo del próximo año. Ahora bien, igual el paso a desnivel de Sacacoyo, igual otras obras, ¿verdad? Pero nosotros en el caso del paso a desnivel que estamos haciendo en San Juan Opico, pues nosotros esperaríamos que ya en enero más o menos pues ya estén circulando vehículos a través del paso a desnivel. Entonces eso es importante mencionarlo porque ya va a haber paso vehicular en el sector. Ahora bien, va a haber paso, pero también va a haber construcción en la carretera, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera también va a reducir la velocidad de los vehículos, ¿verdad? Pero es un escenario posible que tengamos trabajos vía Los Chorros por un lado y vía integración por el otro, porque al final si uno toma la vía que salte para conexión occidente-centro, igual pasa por la integración. Es decir, va a ser la conexión occidente-centro, que es importante, 60.000 vehículos diarios, va a tener 2 zonas de ingreso a la ciudad complicadas. La idea es ir terminando los proyectos, ¿verdad? De manera rápida. Por eso es que tenemos más o menos proyectado que en el mes de enero ya van a estar circulando vehículos en el caso de Opico, ¿verdad? Eso de alguna manera va a descongestionar parte de la carga vehicular. Ahora bien, luego se va a topar con trabajos de toda la carretera de Los Chorros, porque van a partir desde donde termina el paso a desnivel hasta llegar hasta el sector de Las Delicias, hasta Santa Tecla, ¿verdad? Ahora bien, una buena parte de la calle no va a estar invadida por trabajos debido a la construcción del viaducto, el puente, ¿verdad? Que se sale de la carretera. Además de que vamos a tener, como el proyecto pues, es una ampliación de carretera, pues en algunos momentos, al principio más que todo que inicie el proyecto, pues sí vamos a tener tal vez un poco más de complicaciones de tráfico porque vamos a tener que tocar uno de los carriles de la calle, pero a medida que vaya avanzando la ampliación, vamos a poder garantizar la cantidad de carriles necesarios. Ahora bien, ¿verdad? Todo esto depende también de todo el plan de tráfico y gestiones que se realicen, ¿verdad? Nosotros tenemos un plan determinado que se ha planteado pues, en el proceso de licitación, pero también las empresas presentan su plan de tráfico en el proyecto y pues este es aprobado por el Viceministerio de Transporte para garantizar un mejor flujo vehicular en el sector. Ahora bien, pues hay diferentes medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, de una cantidad de horas en la mañana, pues garantizar que los carriles queden solo para ir hacia el sector de San Salvador y en horarios de la tarde, en ciertas horas, pues garantizar que vengan de San Salvador hacia el occidente. Pero estas decisiones todavía no están tomadas porque va a depender de acuerdo a la presentación de ofertas, al plan de trabajo de las empresas para garantizar pues, la ejecución de la obra. Y también del comportamiento del tráfico, ¿no? Y del comportamiento del tráfico. Que decir los ciudadanos. Leí que 49 millones está contemplado en presupuesto para incorporar semáforos peatonales, semáforos inteligentes y fotomultas. Sí, en el caso de los semáforos inteligentes, ese proyecto viene con el presupuesto de este año, es decir, ya se adjudicó el proyecto, pero es decir, la ejecución prácticamente de casi todo el proyecto va a ser el próximo año, es decir, a partir de enero, por ejemplo, ya deberían de estarse colocando semáforos inteligentes en diferentes intersecciones, en diferentes zonas de nuestro país. Ahorita pues la primera etapa del proyecto es pues la revisión de cada una de las intersecciones, no necesariamente a través de personas que estén físicas en el sector, sino que a través de cámaras, ¿verdad? Se monitorean la cantidad de vehículos que circulan y pues de acuerdo a esto la empresa adjudicada pues hace un diagnóstico y presenta
las alternativas de propuesta, de solución, porque puede ser algún sector donde el problema es que pusiste un semáforo, ¿verdad? Y puede ser otro sector que ahí sí se necesita el semáforo. Entonces este estudio pues es de cerca de 3 meses aproximadamente, se termina en diciembre y luego en enero la empresa debería empezar ya con la colocación de cada uno de los semáforos inteligentes y la implementación de cada una de las cosas. Más o menos son 2.000 aproximadamente, son cerca de 300 intersecciones las que se van a intervenir en diferentes sectores. Y pues la idea pues es ir renovando todo el parque semafórico actual y mejorar algunas intersecciones nuevas. Son cerca de más de 50 intersecciones nuevas las que se van a intervenir para poder mejorar el flujo vehicular en diferentes sectores. ¿Y estos semáforos inteligentes, por qué inteligentes? ¿Qué es lo que logran tener como beneficio? Y si cada semáforo tendrá ese sistema de fotomulta. Lo que sucede es que los semáforos tienen una cámara que detecta la cantidad de vehículos que están circulando en una intersección. Entonces, de acuerdo a esto, el semáforo pues cambia de color, de rojo a verde, ¿verdad? Es decir, donde tenemos una mayor cantidad de vehículos que están circulando, entonces prioriza la cantidad de segundos en los cuales está en verde en ese sector. Y donde tenemos una menor cantidad de vehículos, pues se tarda un poco más para poder cambiar de color. O donde no circulan vehículos, por ejemplo, si no está pasando ningún vehículo en ese sector, no va a poner en rojo donde tenemos una gran cantidad de vehículos circulando, ¿verdad? Entonces, el semáforo pues, se va adaptando de acuerdo a la cantidad de vehículos que están circulando. Por ejemplo, que es algo bastante lógico, en horas de la mañana todos sabemos que la mayoría de personas pues, vienen de diferentes sectores, del Boulevard del Ejército, de la carretera al puerto, de Los Chorros, del Boulevard Constitución y de otros sectores, de la autopista Comalapa, y vienen hacia el centro de la ciudad a realizar sus actividades cotidianas de trabajo, ¿verdad? Entonces, en las mañanas pues va a priorizar los semáforos el ingreso a la ciudad por la cantidad de vehículos que quieran ingresar. Y en horarios de la tarde pues va a priorizar la salida de la ciudad. Ahora, en algunos momentos, de acuerdo a la cantidad de vehículos que van de un lugar a otro, pues va a ir cambiando de color de acuerdo pues al flujo vehicular que esté en la carretera. Ese sistema de cámaras es también el sistema que tomará la fotografía para la fotomulta. Y está el sistema de cámaras que va a detectar la placa, es decir, el número de placa, para de esta manera pues identificar quién ha cometido una infracción de tránsito. Es decir, hay medidores también de velocidad, si alguien está conduciendo a una velocidad inadecuada. También pues si alguien va en sentido contrario o si alguien de alguna manera está invadiendo carril, estas cámaras detectan esto y de acuerdo a esto pues captura el número de la placa y pues se podría colocar alguna infracción de tránsito debido a cualquier tipo de acciones como estas. Ahora bien, ¿verdad? Nosotros no queremos poner más infracciones. Nosotros lo que queremos es que la gente, o la población en general, respete las leyes de tránsito de nuestro país, que al final eso es lo más importante de todos. Pero si en ese camino o en ese proceso, que hay que cambiar la cultura, que hay que cambiar una serie de cosas, tenemos que garantizar más campañas de concientización vial, entre otras. Pero si en ese proceso pues siempre hay infractores, como lo hemos visto en el transporte público principalmente, pues se tienen que aplicar todas las medidas de ley, ¿verdad? Como corresponde. Y al principio probablemente sean miles y miles de infracciones las que se colocan, ¿verdad? Pero poco a poco consideramos que la población pues podrá irse adaptando y esto va a garantizar que también se respeten aún más pues, las leyes de tránsito de nuestro país. Cada institución, ¿verdad?, tiene sus responsabilidades. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Fovial, pues Fovial depende al final del Ministerio de Obras Públicas de manera directa. De hecho, el ministro de Obras Públicas, en este caso mi persona, es el presidente de esa autónoma, en este caso de Fovial. En nuestro caso, pues tenemos más de 7.200 kilómetros aproximadamente de carretera que son parte de nuestra red. De hecho, nosotros todos los años, en el mes de diciembre, dejamos adjudicados prácticamente más de 70 millones de dólares, casi 100 millones de dólares en proyectos de inversión pública con el presupuesto del siguiente año. Claro, ¿verdad? Se firma contrato y se da orden de inicio a partir de enero y esto se ha hecho siempre.
en Fovial. ¿Por qué? Porque de esta manera pues todas las carreteras, los 7.000 kilómetros, están totalmente cubiertos. Si se da un derrumbe, si se da alguna actividad, si se forma una cárcava, si se forma un bache, si se da alguna problemática en algún sector, pues llega la empresa que está contratada en alguna ruta que tenemos nosotros establecida y pues le da el mantenimiento oportuno, ¿verdad? Y no solo empresas de construcción de carreteras, sino que también tenemos microempresarios, incluso unión de personas para poder realizar otro tipo de actividades, como cuáles, pues en este caso chapoda y limpieza de nuestros derechos de vía. Nosotros le llamamos los derechos de vía a parte de los costados de la carretera, lo que está a un lado de la carretera, y el sistema de drenaje también, que son parte de otro tipo de actividades. Contratamos más de 64 empresas solo para esta actividad en todo el territorio nacional. Se cubren los 14 departamentos de nuestro país. En ese caso, en el Ministerio de Obras Públicas y Fovial, ¿verdad? Y claro, tenemos una planificación anual, tenemos empresas supervisoras, tenemos nuestros equipos que están revisando todas las carreteras, el estado de las carreteras actuales, de acuerdo a esto y a otras variables como el tráfico promedio diario, que de hecho el estudio de tráfico, comentarte que lo vamos a actualizar este mes, ya comenzamos, ya dimos la orden de inicio para iniciar con la actualización del estudio de tráfico de nuestro país, que es sumamente importante porque de ahí se toman también decisiones, ¿verdad? Es decir, normalmente el tráfico se va moviendo de acuerdo también al crecimiento de la ciudad y a diferentes desarrollos, es decir, en algún momento, por ejemplo, se pensaba que algunas carreteras habían más cantidad de vehículos que circulan y en el tiempo pues hay cosas que van cambiando, ¿verdad? Pero bien, de acuerdo a todo esto y variables sociales, entre otros, pues se determina qué carretera o qué calle necesita una intervención total o una intervención parcial, ¿verdad? Hay calles que no vamos a intervenir los 100 kilómetros de la carretera porque están buenos, ¿verdad? Y quizás solo 1 kilómetro es el que está dañado, entonces solo vamos a intervenir 1 kilómetro o lo que corresponda, ¿verdad? En el caso de la Dirección de Obras Municipales, pues ellos tienen a cargo todas las rutas que no son parte de la red fovial ni de la red del Ministerio de Obras Públicas. En este caso, pues son todas las rutas municipales, que prácticamente son las que están en las colonias, en las residenciales, y que de alguna manera, pues, a lo largo del tiempo, no se les dio mantenimiento. De hecho, es un reto bastante importante, ¿verdad? Porque, normalmente las alcaldías priorizaban otras cosas, ¿verdad? En fiestas o en otro tipo de cosas, en la campaña, etcétera, y menos en la intervención de las rutas municipales. Pero bien, ellos... ¿En algún momento conjunto, todo mismo? Sí, de hecho, digamos, algunas calles, ellos han trabajado en ciertas colonias específicas, pero no podemos dejar, por ejemplo, la calle principal sin intervenir, es decir, arreglaste toda la colonia y la calle principal de la colonia, porque probablemente Ruta Fovial nos hizo una intervención, ahí llegamos y pues realizamos la intervención o coordinamos en conjunto para que ya sea ellos o nosotros, pues realicemos la intervención necesaria. En el caso de ANDA, por ejemplo, pues ellos tienen prácticamente todo el tema de agua potable y todo el tema de saneamiento, ¿verdad? Aguas negras y agua potable de todas las redes, de todas las calles, ya sean municipales, ya sean nacionales, y pues son los encargados de velar por su mantenimiento. Es decir, por eso es que se rompe una tubería de aguas negras y ahí está ANDA realizando las reparaciones, o una tubería de agua potable, pues está ANDA realizando las reparaciones respectivas. ¿Y es a ANDA quien le corresponde reparar la capa fáltica? Es decir, si tuvo que romper, cambió tubería, pero a ellos les corresponde también asfaltar, o eso, ahí hay coordinación. Ahí hay coordinación, normalmente pues ANDA, si ellos reparan, ¿verdad? La reparación que ellos tienen, porque muchas veces tienen contratos ellos ya de colocar la carpeta fáltica, pero muchas veces también como parte del apoyo interinstitucional que se realiza entre las instituciones, pues ya sea la DOM o Mopo Fovial, pues también realiza las intervenciones de pavimentar la calle. Incluso muchas veces ellos han colocado la tubería y nosotros hemos apoyado con el relleno de los sectores, tipo, por ejemplo, el Paseo General Escalón. Ahí tuvimos una ruptura de una tubería de aguas negras, nosotros apoyamos con el relleno en el sector, y pues con la pavimentación también para poder habilitar rápidamente pues también el tránsito vehicular en ese sector, porque es un lugar bastante concurrido. Pero sí, hay bastante apoyo entre ambas instituciones, entre todas las instituciones del Estado, para poder desarrollar
diferentes proyectos. Por ejemplo, está el tema de escuelas, en el cual pues hay diferentes carpetas técnicas. Nosotros ahorita ya tenemos carpetas técnicas por casi más de 300 escuelas, ¿verdad? De las cuales hay procesos internos que el Ministerio de Educación está haciendo para contratar algunas, otras pues ya se están ejecutando, y de igual manera la Dirección de Obras Municipales en su caso también está apoyando con el tema de escuelas. Entonces, no solo en temas de carreteras, sino que también en diferentes temas, todos nos estamos articulando para poder apoyar en el mejoramiento de la infraestructura de nuestro país, que sabemos que requiere, ¿verdad? Un trabajo bastante grande y arduo para poder... Nosotros estamos apoyando en las carpetas técnicas, pero se desarrolla con los recursos que tiene asignados el Ministerio de Educación, porque ellos tienen un financiamiento bastante robusto a través del Banco Mundial, del BID y del BESIE para poder desarrollar estos proyectos, ¿verdad? Entonces, como están asignados al Ministerio de Educación, nosotros apoyamos en la parte técnica para esto. Luego nos vamos a quedar también apoyando en la parte de la ejecución con la administración de los contratos y garantizar pues que la obra se realice. Leí que llevan 7.7 millones para 3 muelles en la Unión. Sí, estos son parte de un programa de corredores productivos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Uno es en Punta Chicrín, otro es en Zacatillo y otros en el sector de Conchagüita. Este proyecto, de hecho, nosotros lo hemos adjudicado este mismo año. ¿Por qué lo llevamos el año siguiente, el presupuesto del proyecto? Porque nosotros no podemos realizar ningún pago a ninguna empresa si no contamos con el debido crédito presupuestario. En este caso, pues, es un proyecto que ya viene de un financiamiento que está aprobado por el BID, y pues tenemos que incorporarlo el siguiente año al presupuesto general de la Nación para poder garantizar la ejecución del mismo, ¿verdad? Es justamente por eso que nosotros lo llevamos en nuestro presupuesto, en nuestro plan de inversiones, y pues de hecho ahorita ya estamos, ya se adjudicó, ya estamos por firmar contrato. De hecho esperaría que esta semana se firme el contrato y luego demos la orden de inicio, es decir, el proyecto prácticamente se va a iniciar este mismo mes, ya la obra de la construcción de los 3 muelles en las islas del Golfo de Fonseca, y pues con esto pues vamos a mejorar la calidad de vida de los pescadores que normalmente pues no han tenido un espacio adecuado, es decir, muelles para poder realizar sus actividades productivas al final, ¿verdad? Y comerciales, porque va a tener también centro de acopio, restaurantes, entre otro tipo de espacios para poder ayudar al sector, y también lugares que normalmente la obra pública pues no llega, las islas del Golfo de Fonseca. Es decir, yo no me recuerdo alguien que haya realizado alguna intervención en las islas del Golfo de Fonseca, por ejemplo. Entonces, en este caso vamos a hacer obras importantes en ese sector para poder mejorar el turismo y el comercio en esas zonas. ¿Y eso comienza el próximo año? ¿Es una obra a ejecutarse? La obra empieza este año, Okay. porque el diseño está terminado, la adjudicación ya está, esta semana firmamos contrato, esperaríamos que lo que resta de esta semana, y luego damos orden de inicio, es decir, la obra empieza este año, pero tenemos que incorporarla en el presupuesto del siguiente año para realizar los pagos respectivos. Y listo, ¿cómo está el tema de la ejecución presupuestaria? Del asignado para este año, ¿cuánto se ha logrado ejecutar? Nosotros tenemos prácticamente el 99% del presupuesto comprometido, ¿verdad? Es decir, lo que sucede es que en la obra pública, como hay proyectos de 6 meses, hay proyectos de 1 año, hay proyectos de 8 meses, etcétera. Entonces, a medida que el proyecto se va ejecutando, en esa medida se va pagando, y no solo eso, sino que también pues, hay obras o hay ciertas actividades específicas pues, que se van amortizando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros le damos un anticipo a una empresa de un 30%, este anticipo se va a ir amortizando normalmente pues casi que al final del proyecto. Es decir, si bien es cierto, se ejecuta y se hace toda una auditoría del uso del anticipo, pero cuando ya se liquida se amortizan los anticipos. Entonces el tema de si una obra se terminó en diciembre, probablemente la liquidación dure hasta enero, por ejemplo. Entonces, pero puede parecer que la obra no se ejecutó al 100%, pero en realidad sí es que se ejecutó, sí se ha pagado, pero lleva un proceso de liquidación en el cual pues, se realizan todas las revisiones respectivas. Incluso nosotros hemos pedido a la Corte de Cuentas que nos audite los proyectos de manera concurrente,
De hecho, el paso de desnivel en el redondel Utila ha sido auditado de manera concurrente, el bypass de San Miguel está siendo auditado de manera concurrente, la carretera de Camino Sur City fue auditada de manera concurrente, entre otros, ¿verdad? Yo creo que es importante Porque explicar qué significa una auditoría concurrente. sí, es decir, es una auditoría que se realiza en el momento de la ejecución, es decir, en el sitio, en el momento que nosotros estamos desarrollando la ejecución de la obra, pues en ese momento se está viendo todos los detalles por parte de la Corte de Cuentas, revisión de documentos, bitácoras de la misma obra, ¿verdad? Es decir, que todo el proceso al final marche bien de acuerdo a la legalidad, ¿verdad? Al contrato, de acuerdo a las bases de licitación y de acuerdo a la propuesta que ha sido autorizada la empresa, que no, es decir, que no hayas comprado un televisor de 70 pulgadas y te den uno de 40, ¿verdad? Entonces, se trata de garantizar todo esto para que al final las obras pues vayan con lo mejor posible y con todos los detalles de calidad que se requiere, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues llevamos ahorita el 99% prácticamente comprometido en nuestro presupuesto y estamos, recientemente nos asignaron también cerca de $6 millones. Estos pues están en licitación, están a punto de ser adjudicados y eso es, digamos, parte de lo que no se ha comprometido, ¿verdad? ¿Por qué no se ha adjudicado? Pues porque habían algunos requerimientos con el Banco Mundial, porque son fondos del Banco Mundial, que había que seguir, ya tenemos las aprobaciones respectivas y todo, y ahorita pues están en licitación. ¿Cuáles proyectos son? Pues vamos a hacer una obra en el kilómetro 125 de la carretera longitudinal del norte. Ahí hay un tramo de la calle que desde que se construyó siempre hay desplazamientos de la montaña. Esto se da debido a la acumulación de agua que está en la zona. De hecho, el gobierno de Japón nos apoyó con el diseño para poder desarrollar una obra en el sector, porque en el tiempo se han realizado intervenciones, ¿verdad? Incluso, y siempre se sigue dando la misma problemática. Entonces, en este caso, pues nosotros desde que llegamos al gobierno, JICA nos apoyó, tuvieron que pasar más o menos 2 inviernos para que ellos revisaran cuál era la problemática, ¿verdad? Hicieran diferentes pruebas. Y ahora que ya está el diseño final, pues vamos a empezar ya con la construcción. En este momento está en licitación. Y de igual manera, pues unas obras de protección y de mitigación en el sector de condominios Atonal, que es una obra de mitigación que nosotros vamos a ejecutar y pues que al final va a brindar una solución a las familias. Si bien es cierto, tenemos un 4.7% que sería gasto corriente, pero de fondo en realidad no es tanto gasto corriente, porque ahí tenemos a nuestros arquitectos, a nuestros ingenieros, que están desarrollando todas las carpetas y perfiles de los diferentes proyectos para poder ejecutar ese 95.3%. Y no solo eso, sino que también tenemos otras cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 600 personas que se encargan de poder realizar diferentes calles, reparaciones, obras de mitigación, principalmente obras de mitigación en diferentes sectores, que son personal contratado directamente por parte del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, nosotros tenemos maquinaria propia, tenemos planta asfáltica, tenemos 2 plantas asfálticas y tenemos diferentes personal, obreros, que realizan proyectos específicos. Es decir, si hoy se forma una carca, hoy mismo mandamos a ese personal a que realice las actividades pertinentes. No tenemos que esperar para contratar a una empresa en todo lo que hacemos el proceso de licitación, etcétera, para poder atender una emergencia que sabemos que es sumamente importante y que los salvadoreños no pueden esperar, ¿verdad?, a que se le hunda su calle o que tenga problemas de conectividad. Entonces, por eso pues hay una buena cantidad de personas contratadas para poder realizar ese tipo de actividades de emergencia principalmente. Pero esas en la contabilidad nacional aparecen como gasto corriente. Y no solo eso, sino que también el mantenimiento de esa maquinaria, sino que también al final la mezcla asfáltica, los materiales de la mezcla asfáltica para poderla producir que nosotros compramos, también aparecen dentro del gasto corriente. Pero de fondo, en realidad lo que estamos haciendo es una inversión, ¿verdad? Porque, es decir, con eso pues se le va a dar mantenimiento a las calles, a las carreteras, o vamos a realizar proyectos importantes que al final solucionen parte de la problemática que tienen muchos salvadoreños. Y con la compra de materiales también generamos empleos, ¿verdad? Porque a quien le compramos materiales tiene trabajadores y esos trabajadores pues devengan un salario y con esos salarios pues tienen que comprar, etcétera. Entonces al final estamos, incluso con la compra de materiales, con el mantenimiento de la maquinaria, etcétera,
generamos también empleos de manera indirecta, ¿verdad? A través y de manera directa. Y en la última, ¿hay incrementos de salario contemplados en este presupuesto? No, no hay ningún incremento salarial en este presupuesto. Estamos haciendo todo lo humanamente posible, incluso el presupuesto que nosotros llevamos en términos de salarios anda más bajo que lo que normalmente pues, se tiene, digamos, en otras instituciones. Tenemos cerca de 2.000 personas contratadas, prácticamente la mitad del Ministerio de Obras Públicas y el resto es del Viceministerio de Transporte. Porque el Viceministerio de Transporte tiene casi 600 gestores de tráfico que tienen que realizar diferentes actividades, ¿verdad? Y el resto de personal pues es la administración, los permisos, entre otro tipo de trámites que normalmente pues lleva el Viceministerio de Transporte, ¿verdad? Además de los controles vehiculares, entre otros, controles antidoping y otros controles que se establecen en las carreteras, ¿verdad? Pero sí, a pesar, digamos, que tenemos digamos, una cantidad de personas, un personal empleado que no es mucho para la cantidad de proyectos que se tienen y la cantidad de inversión, pero estamos haciendo todo lo necesario para poder salir con cada una de las acciones respectivas que corresponden, y no solo las del Ministerio de Obras Públicas, porque eso también hay que mencionarlo, ¿verdad? Sino que también con el apoyo, con las adscritas o el apoyo a otras instituciones como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación, etcétera, ¿verdad? Entonces, quieras o no, el personal que se tiene también no solo se encarga de ejecutar los 390 millones que tiene el Ministerio de Obras Públicas, sino que también apoya a otras instituciones para ejecutar también parte del presupuesto que tienen asignado.